Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. En el comentario fechado les dejo la marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien vea desde la otra aplicación y aquí también. La historia de hoy es Los muertos que hablan. Una historia envolvente que nos cativa y nos prende hasta el fin. Peço perdão por mi espanhol no es muy bueno, pero español no es mi lengua materna, pero prometo intentar mejorar cada vez más. La narración realiza una IA y las historias son ficticias. Então, qualquer queira semelhança com nombres, lugares, personas reales es pura coincidência. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criado por mí, para brindarles la mejor experiencia posible. Compartilha con quien disfrutan de las buenas historias. Deme le gusta. Comente su opinión en los comentarios. Y suscríbete al canal para que no perca ninguna historia nueva. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Las voces de los muertos. Habían pasado 25 años desde la primera vez que escuché una voz, y todavía seguía sin acostumbrarme. Las personas imaginan algo diferente cuando digo escuchar muertos. Si alguna vez pudiera decirlo en voz alta, claro. Imaginarían sombras en los espejos, figuras caminando por pasillos oscuros o rostros apareciendo de repente detrás de mí. No era así, nunca fue así, era mucho peor por lo normal que parecía, porque ellos se veían exactamente como personas comunes. La mayoría ni siquiera entendía que estaban muertos al principio. Algunos parecían confundidos, otros hablaban de cosas sin sentido, y algunos solo repetían una misma frase una y otra vez, como si su mente estuviera atrapada en el último recuerdo importante que tuvieron. Aprendí algo con los años: nunca debía forzarlos. Si hacía demasiadas preguntas, las voces desaparecían; si intentaba presionarlos, se alejaban. Era como intentar recordar un sueño apenas despiertas: si lo sujetas demasiado fuerte, desaparece. Por eso esperaba, escuchaba y conectaba piezas. Oficialmente mi trabajo era ser investigadora criminal, extraoficialmente era una mujer resolviendo rompecabezas con piezas que nadie más podía ver. Mi compañero de trabajo decía que tenía intuición. Los periodistas decían que tenía instintos extraordinarios. Algunas personas del departamento me llamaban bruja a mis espaldas. Lo sabía, los escuchaba murmurar. Honestamente, me daba igual, porque funcionaba, y mientras funcionara, seguía adelante. Aquella mañana estaba revisando documentos en mi escritorio cuando Marcos apareció sosteniendo una carpeta. La dejó frente a mí. Nuevo caso. Levanté la vista. Dime algo bueno. No tengo nada bueno, suspiré. Eso significaba asesinato. Tomé la carpeta y abrí las primeras páginas. Mujer, 27 años, encontrada en un estacionamiento subterráneo, sin testigos, sin sospechosos claros. Perfecto, ya revisaron cámaras, estamos esperando resultados. Me levanté lentamente. Voy a la escena. Marcos me observó unos segundos. ¿Tienes esa mirada otra vez? Lo miré. ¿Qué mirada? La de ya estás pensando demasiado. Tomé mi chaqueta. Imaginas cosas. Llegamos 20 minutos después. El lugar seguía acordonado. Policías caminaban de un lado a otro mientras algunos técnicos seguían trabajando. Entré lentamente y sentí esa sensación inmediatamente, ese pequeño cambio en el aire, como una presión detrás de los ojos. La reconocía demasiado bien. Miré alrededor. Nada. Seguí caminando. Nada. Luego giré hacia una columna de concreto y allí estaba una mujer sentada en el suelo, las piernas dobladas, la cabeza baja. Llevaba la misma ropa de las fotografías, misma edad, misma cara, misma expresión perdida. No levantó la vista, solo habló. Olvidé mis llaves. Me detuve. Marcos siguió caminando delante de mí sin notar nada. Claro que no, nunca notaban nada. La mujer volvió a hablar. Regresé porque olvidé mis llaves. La observé unos segundos, no dije nada, esperé porque ya sabía cómo funcionaba, y después de unos segundos levantó lentamente la cabeza, me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Había música. Sentí un pequeño escalofrío, porque acababa de empezar, y las primeras palabras casi siempre eran las más importantes. La mujer seguía sentada junto a la columna. Marcos caminó a mi lado sin detenerse siquiera, ni una mirada, ni una reacción.
para él no había nadie ahí, solo un espacio vacío dentro de un estacionamiento frío. Me acerqué lentamente. Había aprendido hace años a fingir normalidad. Si alguien me observaba, parecía simplemente una investigadora revisando detalles de una escena. Había música, repitió ella, su voz era baja, lejana, como alguien intentando recordar algo que se escapa poco a poco. Me agaché cerca de la columna. ¿Qué tipo de música? Ella frunció ligeramente el ceño, no me miró, miraba a través de mí, como si buscara algo que ya no estaba. No sé, se llevó una mano a la cabeza, la escuché antes de bajar, esperé, siempre esperaba. El error de los primeros años había sido intentar obtener respuestas rápidas, no funcionaba así. Los muertos nunca me contaban historias completas, solo recuerdos rotos, fragmentos, como páginas arrancadas de un libro. Marcos apareció a mi lado. ¿Qué haces? Levanté la vista, observando, me miró con cansancio. Pareces una estatua cuando haces eso. Sonreí apenas, tal vez estoy pensando. Se cruzó de brazos. Bueno, piensa rápido. ¿Encontraron algo? Lo seguí. Un técnico había recuperado imágenes de una cámara ubicada en la entrada del estacionamiento. No era perfecta, pero se veía a la víctima entrando sola, y luego unos minutos después aparecía otra figura, un hombre, gorra negra, sudadera oscura. La imagen era demasiado borrosa para distinguir un rostro. Marcos suspiró. Genial. Lo observé unos segundos, porque detrás de mí escuché una voz. No, giré lentamente. La mujer seguía sentada, mirando la pantalla. No fue él. Sentí un pequeño vacío en el estómago, las mismas palabras. Por un instante dejé de escuchar el ruido alrededor, las computadoras, las personas hablando, todo desapareció porque recordé algo que no había pensado en años. La niña, la primera, no fue el hombre de la gorra, las mismas palabras, exactamente las mismas. Parpadeé varias veces. La mujer seguía observando la pantalla. Él estaba asustado, susurró, pero no fue él. Me quedé inmóvil, porque nunca antes había escuchado una frase repetirse exactamente igual entre casos distintos, nunca. Y una sensación extraña empezó a crecer lentamente dentro de mí, algo pequeño, algo incómodo, como si hubiera una pieza equivocada dentro del rompecabezas, algo que llevaba años ahí, y yo recién empezaba a verlo. El resto del día no pude dejar de pensar en aquellas palabras. No fue él. Podía aceptar coincidencias, las coincidencias existían, pero exactamente la misma frase, dicha casi de la misma manera, separada por más de 20 años, eso era distinto. Demasiado distinto. Intenté concentrarme en el caso, lo necesitaba, porque cuando dejaba que mi mente se fuera demasiado lejos, empezaba a cuestionar cosas que había evitado durante años, y había una regla que aprendí muy temprano: nunca cuestiones demasiado aquello que no puedes entender, porque tarde o temprano termina mirándote de vuelta. Aquella noche seguíamos en la oficina revisando información sobre la víctima. Se llamaba Elena Vargas, 27 años, diseñadora gráfica, sin antecedentes, sin problemas conocidos, vida tranquila, demasiado tranquila. Marcos lanzó una carpeta sobre mi escritorio. Tenemos algo. Abrí los documentos, llamadas, mensajes, movimientos bancarios, lo normal. Comencé a revisar páginas mientras él tomaba café junto a la ventana, y entonces escuché una voz. Tenía miedo, levanté la cabeza inmediatamente. La oficina estaba casi vacía, algunas personas seguían trabajando, nadie cerca de mí, pero la voz volvió. No quería subir. Giré lentamente. Elena estaba sentada en una silla frente a mi escritorio. Era la primera vez que aparecía fuera de la escena. Eso a veces pasaba, no siempre, pero pasaba. Se veía diferente, más tranquila, aunque seguía confundida. La observé en silencio. ¿Subir a dónde? Ella frunció ligeramente el ceño, parecía hacer un esfuerzo enorme. No, miró alrededor, no recuerdo. Su mirada bajó hacia la carpeta abierta en mi escritorio, luego habló otra vez. Había alguien. Esperé. ¿Quién? Silencio. Los ojos de Elena comenzaron a llenarse de lágrimas, y entonces dijo algo que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Una mujer. Parpadeé, porque eso cambiaba todo. Hasta ese momento todos estaban concentrados en el hombre de la gorra, las cámaras, los movimientos, las rutas, todo, pero Elena acababa de mencionar algo completamente distinto, y entonces sucedió algo raro, muy raro. Su expresión cambió de repente, dejó de mirar la carpeta, dejó de mirar la oficina, y empezó a mirarme directamente, muy directamente. Como nunca antes lo había hecho. Sentí un nudo formarse lentamente en el estómago. ¿Qué pasa?, pregunté. Elena no respondió, sus ojos comenzaron a abrirse poco a poco, como si acabara de notar algo, como si me estuviera viendo por primera vez, y entonces susurró. Espera. Sentí que el aire desaparecía de la habitación, porque por primera vez en toda mi vida, una de las voces parecía sorprendida de verme. Reddit del control. Me quedé inmóvil. Elena seguía mirándome sin hablar, sin pestañear, y una sensación incómoda comenzó a crecer lentamente dentro de mí, porque aquello nunca había pasado, nunca.
las voces hablaban conmigo, sí, respondían algunas preguntas, me daban fragmentos, pero siempre era diferente, era como hablar con alguien distraído, alguien atrapado en recuerdos rotos, nunca se detenían a observarme, nunca parecían conscientes de lo que estaba ocurriendo, nunca me miraban como si intentaran entender quién era yo, pero Elena lo estaba haciendo, y eso me gustaba muy poco. ¿Qué pasa?, pregunté otra vez. Ella entrecerró ligeramente los ojos. Su voz era apenas un susurro. Eso no debería pasar. Sentí un frío recorrerme los brazos, que no debería pasar. Pero Elena siguió mirándome y luego hizo algo todavía más extraño. Miró detrás de mí, como si hubiera alguien parado a mis espaldas. Giré inmediatamente, no había nadie, solo escritorios vacíos y una impresora vieja haciendo ruido. Volvía verla, su expresión había cambiado, ahora parecía asustada, muy asustada. No, murmuró, retrocedió lentamente. No, 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 me levanté. Elena, ella seguía mirando detrás de mí, su respiración empezó a acelerarse. No está bien, no está bien, no está bien, la repetía una y otra vez. Luego de repente desapareció, simplemente desapareció, sin aviso, sin ruido, como si alguien hubiera apagado una luz. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando demasiado fuerte. Sara, la voz de Marcos me hizo girar. Bruscamente me observaba desde la entrada. ¿Qué demonios pasa contigo? Parpadeé varias veces, que frunció el ceño. Te hablé 2 veces, me observó unos segundos. Tienes mala cara. Me senté lentamente. Solo estoy cansada. Marcos no parecía convencido, pero no insistió y agradecí eso porque ni siquiera yo entendía qué acababa de pasar. Aquella noche llegué a mi apartamento cerca de las 11, no encendí la televisión, no preparé comida, no hice nada, solo me senté en el sofá pensando. Recordando durante 25 años las reglas habían sido siempre iguales, las voces aparecían, daban piezas, desaparecían, fin. Pero ahora algo estaba cambiando, y lo peor era que no sabía por qué. Mi teléfono vibró, era Sofía, sonreí apenas. Mi hermana menor tenía esa costumbre de llamarme a horas absurdas. Contesté. ¿Qué pasa? ¿Qué recibimiento tan bonito? Escuché su risa al otro lado, y por primera vez en todo el día sentí que podía respirar normalmente. Sofía siempre hacía eso, no importaba cómo estuviera mi cabeza, ella encontraba la forma de hacer que las cosas parecieran menos pesadas. ¿Sigues trabajando demasiado?, preguntó siempre. ¿Vas a convertirte en una anciana amargada? Sonreí. Todavía no soy vieja, claro. Hubo unos segundos de silencio, luego su voz cambió un poco, más suave. Sara, sí, ¿alguna vez has sentido que algo está mal, aunque no sepas qué es? Mi sonrisa desapareció lentamente porque algo en su voz, algo sonaba extraño, y no sabía por qué, pero sentí miedo de repente. No respondí inmediatamente porque Sofía nunca hablaba así. Ella era la persona más tranquila que conocía, la clase de persona que se reía en momentos incómodos, que olvidaba dónde dejaba las llaves 3 veces por semana y que era capaz de convertir cualquier problema en algo más pequeño con una broma. Por eso escuchar aquella seriedad en su voz me hizo incorporarme lentamente en el sofá. ¿Qué quieres decir? Hubo unos segundos de silencio, escuché un pequeño ruido al otro lado como si estuviera caminando. No lo sé, su voz sonaba insegura. Es una tontería, Sofía. No, en serio. Se rió un poco, pero esa risa sonó forzada, demasiado forzada. Solo he tenido una sensación rara estos días. Fruncí el ceño. ¿Qué clase de sensación? Otra pausa. Como si alguien me estuviera observando, sentí un pequeño vacío en el estómago, y me odié inmediatamente por eso, porque trabajaba investigando asesinatos. Mi cerebro estaba entrenado para pensar en las peores posibilidades antes que en las normales, y la mayoría de las veces las respuestas eran mucho más simples. Tal vez estaba cansada, tal vez era estrés, tal vez nada. ¿Ha pasado algo más?, pregunté. No, respondió demasiado rápido, demasiado. Me levanté. Sofía, silencio. ¿Qué no me estás diciendo? Escuché un suspiro, luego su voz volvió mucho más baja. Vi a alguien hace 2 noches, sentí como mi mano apretaba el teléfono. ¿Quién? No lo sé. ¿Dónde? Cerca de mi edificio. Mi respiración se volvió lenta, muy lenta. ¿Y qué pasó? Nada. Hubo una pausa. Estaba al otro lado de la calle, solo mirando. Cerré los ojos unos segundos. ¿Llamaste a la policía? Sara, ¿llamaste? No. Abrí los ojos. ¿Por qué no? Escuché una pequeña risa nerviosa, porque me sentí ridícula. No respondí, porque sabía exactamente por qué no lo había hecho, porque la mayoría de las personas dudan de sí mismas antes de pensar que algo está realmente mal, porque la gente se convence de que exagera, porque quiere creer que todo está bien. Y yo conocía demasiado bien las consecuencias de ignorar esa sensación. Voy a pasar mañana por tu apartamento. Ella soltó un suspiro. No hace falta, no te pregunté. Hubo unos segundos de silencio, y luego escuché una pequeña risa, esta vez una risa real. Eres insoportable. Lo aprendí de ti. Sonrió al otro lado, podía escucharlo,
y por alguna razón eso me tranquilizó un poco. Hablamos unos minutos más, cosas normales, trabajo, comida, una película horrible que había visto, las mismas conversaciones de siempre, y cuando colgué, me sentí un poco mejor, solo un poco, pero esa noche dormí mal, porque tuve un sueño extraño. Estaba caminando por un pasillo largo, oscuro, y escuchaba voces, decenas de voces, susurrando cosas que no podía entender. Luego todas comenzaron a callarse una por una hasta quedar completamente en silencio, y al final del pasillo vi a Sofía, de espaldas. La llamé, no respondió. La llamé otra vez, nada. Entonces comenzó a girar lentamente y justo antes de ver su rostro, desperté. Mi teléfono estaba sonando. Abrí los ojos confundida, la habitación seguía oscura, miré la pantalla, y sentí como el cuerpo entero se congelaba. Era Marcos, a las 3:17 de la madrugada, y las llamadas a esa hora nunca traían algo bueno. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, aunque una parte de mí ya sabía que algo estaba mal. No tenía explicación lógica, solo esa sensación horrible que aparece antes de escuchar algo que cambia todo. Contesté, Marcos. Hubo un silencio breve, demasiado breve, y entonces escuché su voz, pero era distinta, más lenta, más cuidadosa. Sara. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Silencio otra vez, luego exhaló lentamente y dijo las palabras que destrozaron algo dentro de mí. Necesito que vengas. No recuerdo haber tomado las llaves, no recuerdo haber cambiado de ropa, no recuerdo haber bajado las escaleras o conducido, solo recuerdo llegar, las luces azules, las cintas amarillas, las personas moviéndose alrededor, y el edificio de Sofía. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una escena a través de una ventana, como si estuviera observando la vida de alguien más. Marcos estaba esperando afuera, no dijo nada, y eso fue peor, porque Marcos siempre decía algo. Siempre. Caminé hacia él lentamente, lo miré y sentí miedo, miedo real. No fue lo único que dije, solo una palabra, porque ya lo sabía. Vi algo romperse en su mirada, y bajó los ojos. No recuerdo haber llorado, no recuerdo haber gritado. No recuerdo nada, solo fragmentos, alguien hablando, un paramédico pasando cerca, Marcos sosteniéndome del brazo, y luego silencio, porque algo dentro de mí seguía esperando escuchar una voz, una sola voz, solo una. Toda mi vida había sido así, cuando las víctimas aparecían, las escuchaba, siempre, no importaba quiénes eran, no importaba dónde, las escuchaba, siempre. Y Sofía tenía que estar ahí, tenía que estar. Me alejé lentamente sin escuchar a nadie, sin mirar a nadie. Entré bajo la cinta de seguridad, alguien dijo algo detrás de mí, no me importó, subí las escaleras, llegué al pasillo, y me detuve frente a la puerta de su apartamento. Esperé escuchar algo, una palabra, mi nombre, lo que fuera. Esperé un segundo. 2, 10. Nada. Entré, esperé otra vez, nada, nada, nada. El apartamento estaba completamente silencioso, no un silencio normal, era distinto, pesado, vacío, y entonces sentí algo que jamás había sentido en toda mi vida, terror, porque por primera vez, no escuchaba absolutamente nada. Reddit del control. No sé cuánto tiempo permanecí dentro del apartamento, minutos, tal vez una hora. Perdí completamente la noción del tiempo, solo caminaba lentamente mirando cosas que conocía demasiado bien. La taza que Sofía siempre dejaba sobre la mesa porque decía que la lavaría después, una chaqueta tirada sobre el sofá, un libro abierto boca abajo, detalles normales, pequeñas cosas absurdamente normales, y quizás por eso dolían tanto, porque el mundo seguía viéndose igual, mientras el mío acababa de romperse. Marcos apareció en la puerta algunos minutos después, no dijo nada al principio, solo me observó, luego habló con cuidado. Sara. Seguí mirando el apartamento. No está aquí. Mi propia voz sonó extraña, lejana. Marcos frunció el ceño. ¿Qué? Giré lentamente. No está. Lo miré directamente. No puedo escucharla. Su expresión cambió, confusión primero, luego preocupación, claro, porque para él aquello no significaba nada. No podía decirle, no escucho a los muertos, no podía hacerlo ahora, no podía hacerlo nunca. Desvié la mirada. Olvídalo. Marcos me observó durante unos segundos, pero decidió no insistir. Se acercó lentamente. Encontramos algo. Sentí el corazón apretarse. Que me entregó una pequeña bolsa de evidencia. Dentro había una cadena rota. La reconocí inmediatamente. Era de Sofía. La usaba desde hacía años. Un pequeño colgante de luna. La sostuve entre mis dedos, y fue ahí cuando algo pasó. Una imagen atravesó mi cabeza, violenta, rápida, como un recuerdo que no era mío. Oscuridad, respiración agitada, una mano sujetando algo, una mujer corriendo, y una voz desconocida. No mires. Solté la bolsa inmediatamente, retrocedí un paso. Marcos frunció el ceño. Sara. Mi respiración se aceleró, miré mis manos, luego la cadena, y sentí un escalofrío recorrerme entero, porque aquello nunca había pasado.
nunca, las voces me hablaban, los muertos aparecían, eso era todo, pero ahora, acababa de ver algo, no escucharlo, verlo, y una idea horrible empezó a crecer. Lentamente dentro de mi cabeza una idea que no quería pensar, porque si Sofía no hablaba, y si ahora las cosas funcionaban diferente, entonces tal vez el problema no era ella, tal vez, el problema era yo. No dormí esa noche ni la siguiente, cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen, oscuridad, una respiración agitada, una mujer corriendo, y aquella voz, no mires, no importaba cuánto intentara apartarlo, siempre volvía. La investigación sobre Sofía avanzaba lentamente, demasiado lentamente, y eso me estaba destruyendo, porque por primera vez en mi vida estaba del otro lado, ya no era la investigadora, era la hermana de la víctima, y entendí algo que jamás había entendido realmente. Esperar respuestas era una tortura, las horas parecían días, los días parecían semanas, y cada llamada hacía que el corazón se detuviera unos segundos. Marcos empezó a preocuparse por mí y lo notaba, me observaba demasiado. Preguntaba si había comido, si había dormido, si estaba bien, mentía siempre, decía que sí. Una tarde estábamos revisando grabaciones de cámaras cerca del edificio de Sofía, no había mucho, personas entrando, personas saliendo, autos, sombras, nada claro. Nada útil, suspiré y me recosté contra la silla, tenía la cabeza doliéndome. Marcos me dejó un café frente a mí, necesitas descansar, ni siquiera levanté la vista, estoy bien, no lo estás, silencio, luego habló otra vez, Sara, levanté lentamente la cabeza. Me observaba con una expresión que nunca le había visto, no era lástima, era preocupación, real, desde hace días pareces asustada, fruncí ligeramente el ceño, estoy cansada, no, negó lentamente, no es eso, lo miré en silencio y por un instante pensé en decirle la verdad, toda la verdad, las voces, los años, todo, pero no pude porque si lo decía en voz alta entonces sería real, y ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando. Esa noche volví al apartamento de Sofía sola. La policía ya había terminado gran parte del trabajo, todo estaba quieto, vacío, entré lentamente y me senté en el sofá, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Minutos pasaron, nada, bajé la mirada. Y vi una caja debajo de una mesa pequeña. No la había visto antes, la saqué lentamente, era una caja vieja llena de fotografías, sonreí apenas, Sofía guardaba todo, fotos absurdas, entradas de cine, notas, recuerdos pequeños, comencé a revisarlas lentamente. Nosotras cuando éramos niñas, vacaciones, cumpleaños, y entonces encontré una fotografía que hizo que mi respiración se detuviera, porque aparecíamos las dos, yo tendría unos 12 años, Sofía unos 7, pero no era eso lo extraño era lo que estaba escrito detrás, con una letra infantil, la letra de Sofía, decía, hoy Sara volvió a hablar sola, sentí un escalofrío, y debajo había otra frase, una que casi me hizo soltar la fotografía, dice que una niña muerta estaba llorando. Me quedé mirando la fotografía sin moverme, la leí una vez, luego otra, y otra más, dice que una niña muerta estaba llorando, sentí un frío subir lentamente por mi espalda, porque yo nunca le había contado a Sofía sobre las voces, nunca. Había pasado años asegurándome de eso, cambiaba de tema, mentía, inventaba excusas, y con el tiempo pensé que lo había logrado, pensé que había mantenido aquella parte de mí lejos de ella, pero estaba equivocada, muy equivocada. Me senté lentamente y empecé a sacar más fotografías, más dibujos, más notas viejas, mis manos comenzaron a moverse más rápido, y entonces encontré otra, era un dibujo infantil. Yo estaba parada junto a una cama, y alrededor había personas dibujadas con lápices de colores. Muchas personas, demasiadas, debajo con la letra pequeña de Sofía, decía, Sara dice que los otros hablan mucho. Sentí como el corazón empezaba a golpear más fuerte, no podía ser, porque Sofía tenía 7 años, y los niños dicen cosas raras. Inventan cosas, imaginan cosas, pero una parte de mí ya sabía que estaba mintiéndome, porque había algo más, algo que no encajaba, algo que llevaba años ignorando. Recordé aquella noche, la noche en que escuché a la primera niña, la recordé con claridad. Mi madre llorando, mi padre preocupado, y Sofía sentada junto a mí en mi habitación, pequeña, mirándome fijamente. ¿Por qué lloras?, me había preguntado, y yo había respondido, porque tengo miedo. Ella me abrazó y luego dijo algo que en aquel momento no entendí, algo que mi memoria acababa de recuperar, yo no tengo miedo de ellos. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, porque no dijo no tengas miedo, no dijo no estás sola, dijo no tengo miedo de ellos, no tú ellos. Me levanté tan rápido que la caja cayó al suelo, fotografías y papeles se dispersaron por toda la sala, retrocedí lentamente y entonces escuché una voz detrás de mí, una voz que hizo que mi sangre se congelara por completo. Al fin lo entendiste.
Giré inmediatamente y mi corazón se detuvo porque Sofía estaba ahí, de pie, mirándome, pero algo estaba mal, muy mal, porque no estaba sonriendo y durante toda mi vida, nunca había visto a mi hermana mirarme así. Me quedé inmóvil, Sofía estaba frente a mí, por primera vez desde aquella noche podía verla, y ahora entendía algo que me aterraba, nunca había sido que ella no estuviera ahí, siempre había estado, la que no podía escucharla, era yo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de darme cuenta, Sofía. Ella me observó durante unos segundos, y entonces su expresión cambió, la dureza desapareció, volvió a ser ella, la misma mirada tranquila, la misma forma suave de observarme, tardaste mucho. Su voz sonó triste, no molesta, solo triste, no entiendo nada, sentí que la voz se rompía, porque no podía escucharte. Sofía bajó la mirada, porque nunca funcionó como pensabas, fruncí lentamente el ceño, ella se sentó en el sofá, como hacía siempre. Como si fuera una noche normal, cuando eras pequeña, pensabas que escondías tu secreto muy bien, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero hablabas dormida, sentí el corazón detenerse, escuché todo, las voces, los nombres, las cosas que decías, me miró otra vez y te observé durante años fingiendo que estabas sola, no dije nada, no podía, porque una parte de mí ya estaba entendiendo, tú podías escucharlos, su voz se volvió más baja, y yo podía sentirlos, la miré fijamente, que nunca los veía. Nunca los escuchaba, pero sabía cuando estaban ahí, sabía cuando tenías miedo, sabía cuando mentías, sonrió apenas, sabía cuando alguien estaba contigo, sentí un escalofrío, toda mi vida pensé que estaba protegiéndola, y ella había pasado toda su vida protegiéndome también. La noche que murió aquella niña, continuó suavemente, yo te vi hablando sola en tu habitación, pensé que estabas asustada, así que entré y sentí a alguien llorando junto a ti, las lágrimas comenzaron a caer otra vez, porque de repente todos aquellos recuerdos tenían sentido, las frases, los dibujos, las notas, todo. Entonces, ¿por qué ahora? Pregunté, ¿por qué apareciste ahora? Sofía me observó en silencio, y por primera vez desde que apareció parecía tener miedo. Porque me estaban ocultando, sentí un vacío horrible en el pecho. ¿Qué significa eso? Ella levantó la vista lentamente, la mujer que Elena vio, el aire desapareció de mis pulmones, que no estaba sola, las imágenes atravesaron mi cabeza otra vez. La respiración, la oscuridad, la carrera, y entonces las piezas finalmente encajaron, las investigaciones anteriores, las frases repetidas, los recuerdos incompletos, había alguien que aparecía una y otra vez, alguien que nunca habíamos visto. Alguien que manipulaba escenas y desviaba sospechas. La investigación continuó durante meses, y esta vez ya no necesité voces, las pruebas aparecieron, cámaras ignoradas, registros olvidados, personas conectadas entre sí. Y finalmente encontraron a la responsable, una mujer relacionada con varios casos antiguos que había pasado desapercibida durante años, incluso el de Elena, incluso el de Sofía. Marcos nunca entendió cómo encontré ciertas pistas, pero dejó de preguntar hace mucho tiempo, y yo dejé de intentar explicarme cosas que probablemente nunca entendería. Han pasado 2 años, sigo trabajando, sigo investigando y todavía escucho voces, todavía aparecen, todavía ayudan, todavía desaparecen, pero ahora hago algo diferente. Cada vez que regreso a casa, dejo una fotografía de Sofía sobre la mesa junto a la puerta, y algunas noches, cuando el apartamento está completamente silencioso, siento una presencia sentándose a mi lado, no habla, no hace nada, solo está ahí como antes. Como siempre estuvo, y por primera vez en toda mi vida, el silencio dejó de darme miedo. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.